Muy bien, pues ya somos más, ya tengo listo el Facebook Live para darle play, así que tenemos otro modo adicional de llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase de enfermedad inflamatoria intestinal con la doctora Xochitl Quetzal. En pausa para que se pueda escuchar bien la ponencia de la doctora, como les decía. Y pues básicamente este es un webinar más que estamos trayendo para todos ustedes. La idea es estar integrando nuevos temas, nuevos ponentes. Si tienen interés en algún punto en particular que podamos tratar, pues también lo podemos hacer. Tienen a la mano, ya todos recibieron mails de mi parte. Yo soy Lugina Quiroz de Holt Medical, que los he estado recordando y bombardeando con la información sobre los cursos. Y bueno, tengan esa comunicación en doble vía, ¿no? Para saber qué temas les pueden interesar y si necesitan también pues más relacionado con la parte técnica de los productos que nosotros pues podemos hacer una demostración, todo lo que distribuimos, ¿vale? No solamente hoy vamos a hablar de cápsula, pero definitivamente esta es una pequeña línea de todas las que promovemos, así que, bueno, van a estar recibiendo anuncios de diferentes temas. Ya tenemos un calendario bastante interesante. También si quieren ser ponentes, bienvenidos, me encantará organizar con ustedes y pues hablar de abrir todo esto, ¿no? Que está tan interesante. Hemos tenido muy buena respuesta, especialmente con la doctora Xochitl Quetzal, que tiene mucha popularidad en todas las inscripciones y todo esto. Estamos súper contentos. Así que bueno, voy a abrir el video de la doctora. Voy a activar también por ahí su audio. Y así ya cuando ella quiera podemos empezar. Yo quiero primero que todo agradecerles a todos ustedes por estar aquí conectados, pero también muy importante a la doctora Xochitl Quetzal por el aporte que ella hace desinteresadamente a esta sesión académica sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, que justamente es un punto muy álgido en la salud. Y ahora, con el tema, la posibilidad de utilizar la herramienta de la cápsula endoscópica, pues se vuelve algo como un tema muy abordable, ¿no? Para muchos. Entonces, voy a dejarla a ella con su experiencia, sus casos clínicos, nos brinde esta charla y mientras tanto iré poniendo en pausa mi propio audio y el de los que vayan conectándose. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias al Grupo Holt por la invitación. Y bueno, para mí es un placer hablar sobre dos temas. Uno que es la cápsula endoscópica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente cuando empecé todo esto de dar charlas, de ser ponente, fue con la enfermedad inflamatoria intestinal. Para el cual vamos a iniciar va a ser el papel de la cápsula inflamatoria intestinal. Dentro de los objetivos de la plática vamos a tener lo que es la introducción, el papel de la cápsula endoscópica en la enfermedad de Crohn, el papel de la cápsula endoscópica y la colitis ulcerosa crónica en específica, el papel de la cápsula endoscópica y la colitis indeterminada y las conclusiones. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, todos somos médicos los que nos estamos conectando y es solamente un recordatorio sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que es un grupo de enfermedades que van a atacar lo que es el tracto gastrointestinal. El origen va a ser multifactorial y se va a caracterizar por la inflamación crónica y recidivante en el tubo digestivo. También no hay que olvidar que este tipo de enfermedades nos pueden dar manifestaciones extraintestinales, ¿sí? Y todo esto va a ser secundario a una respuesta inmunitaria inapropiada en un huésped genéticamente susceptible. Día a día se incrementa lo que es la incidencia de esta enfermedad y bueno, aquí nosotros pueden ver en su pantalla, ¿sí? Los que están con color naranja
Esta es la incidencia mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, vemos en color naranja que se reporta una incidencia alta de 18 a 19 casos por cada 100,000 habitantes por año. En color verde tenemos una incidencia media, en el cual se reporta de 8.7 a 11.8 casos por cada 100,000 habitantes también por año. Y en azul tenemos lo que es una incidencia baja, reportándose de 1.2 a 4 casos por cada 100,000 habitantes por año. Esto es a nivel mundial. ¿Qué hay en México? En México realmente es poco la literatura que existe con respecto a la epidemiología. Sabemos que los que más escriben es el doctor Cazú, el doctor Bosques, y bueno, este es un artículo que se publicó en la revista de Gastroenterología de México en el 2011, en el que ellos reportaban, si ustedes pueden ver en las gráficas, en un hospital universitario de Nuevo León, cómo a través de los años del 2004 al 2008 se fue incrementando la incidencia de los casos. ¿Sí? Afortunadamente, no todos caen a un hospital, y la enfermedad de Crohn desde esa fecha realmente era muy poco la incidencia, pero esto ya ha ido cambiando gracias al advenimiento de nuevos métodos diagnósticos, sobre todo a nivel del intestino delgado. La enfermedad inflamatoria intestinal va a cubrir lo que son 3 patologías, lo que es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pero también va a existir un porcentaje de pacientes en los cuales pueden tener características de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y en ellos vamos a tener una colitis indeterminada, ¿sí? O no clasificada. Disciplinario. Yo no puedo dar un diagnóstico solamente por los hallazgos bioquímicos o los hallazgos endoscópicos. Recordemos que, sobre todo en endoscopía, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con varias patologías, sobre todo de origen infeccioso. Entonces, el diagnóstico lo tengo que hacer de acuerdo a los resultados de estudios de imagen, los resultados de histopatología, las manifestaciones clínicas, los hallazgos endoscópicos y los hallazgos bioquímicos, ¿sí? en el paciente. Algo muy importante es el diagnóstico en ese tipo de enfermedades, dado que el pronóstico va a ser muy importante. Actualmente no existe un gol estándar para el diagnóstico de esta patología, y los métodos que se utilizan actualmente deben de ser interpretados en un contexto apropiado. ¿Sí? Está la enterorresonancia, la enterotomografía, está la colonoscopía, la enteroscopía, la cápsula endoscópica, pero de estos estudios, entonces, de nada me sirve que yo tenga un equipo de generación si yo no lo sé usar, y con esto no me voy a poder apoyar a un diagnóstico, y por lo tanto, muchos de estos pacientes son enviados por médicos internistas, por médicos cirujanos, por médicos generales. Entonces no vamos a poder ayudar al clínico con un diagnóstico. ¿Cuál es el papel de la endoscopía en la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, van a ser 3 puntos, como ustedes pueden ver en su pantalla. El primero es estratificar pacientes. ¿Cuál es la severidad de la enfermedad? Recordemos que el tratamiento se va a basar en si yo tengo una actividad leve, moderada o severa, la extensión de esta y la distribución de la enfermedad, y las complicaciones que pueden llegar a tener el paciente por la misma enfermedad. El plan terapéutico y evaluar un tratamiento, también la severidad y la actividad de la enfermedad. Si tengo o no cicatrización de la mucosa, recordemos que en ocasiones yo puedo entrar con mi colonoscopio, ¿sí? O igual en la cápsula endoscópica, yo puedo ver imágenes en las que la mucosa la veo de características normales. Sin embargo, en el momento en que yo tomo biopsias, el patólogo revisa esa pieza, entonces, o esas pequeñas biopsias, no se correlaciona en ocasiones la valoración endoscópica con la histopatológica. Entonces, como les comento, es algo multidisciplinario. Y el pronóstico, bueno, me va a dar un pronóstico antes del tratamiento, después del tratamiento y posterior a la cirugía. Recordemos que sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn que son sometidos a cirugía, pueden tener recidiva de la enfermedad. Entonces, ya entrando más a lo que es la cápsula endoscópica y la enfermedad inflamatoria intestinal, solamente como un recordatorio, es un sistema inalámbrico el cual fue aprobado por la
FDA en el 2001 para visualizar de manera no invasiva al intestino delgado. ¿Sí? Esta, por medio de antenas o de cinturón, va a enviar imágenes a lo que es una grabadora y durante el procedimiento se van a ir grabando por medio de radiofrecuencia y al final en que nosotros descargamos toda la información, entonces se va a hacer un video, a veces en ocasiones muy pesado, el que puede durar de 10 hasta 15 horas. Como bien es conocido, existen indicaciones precisas para la cápsula endoscópica. En primer lugar, ya se habló en el webinar previo sobre la hemorragia, es la sospecha de hemorragia de intestino delgado, y actualmente la segunda indicación para utilizar la cápsula endoscópica es la enfermedad de Crohn o sospecha de la misma. Ustedes pueden ver en su pantalla que existen múltiples indicaciones y de esto también depende el éxito de la cápsula. Muchos médicos, todavía amigos que afortunadamente ya empiezan a creer un poco más en la cápsula, pero tiene que tener una indicación precisa. No a cualquier paciente se le va a realizar este método diagnóstico y también recordemos que es un estudio pues, que también tiene un costo elevado. Si nosotros buscamos en la literatura, existen múltiples guías, las diferentes asociaciones se han preocupado por estar publicando distintos artículos, guías. Recordemos que las guías es como un método solamente para dar un seguimiento o abordar una enfermedad. Sin embargo, tenemos que traspolar todo a lo que es la patología. Uno de los últimos artículos publicados en la página de ECO, en la cual todos tenemos acceso, no es necesario ser miembro, está libre, y la última guía fue de la ECO-ESGAR, en el cual la dividió en dos partes, sobre el diagnóstico, la monitorización sobre la enfermedad inflamatoria ya conocida, la detección de las complicaciones, y en un segundo apartado, es sobre todo lo que es el tratamiento y las complicaciones. Ok. En el 2015, la ESGE, que es una de las asociaciones más importantes para la endoscopía, que es la Asociación Europea, recomienda la ileocolonoscopía como el primer estudio endoscópico ante la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Recordemos que en muchas ocasiones el paciente nos va a llegar por un cuadro de diarrea crónico, por pérdida de peso, por dolor abdominal. Entonces, ante estas manifestaciones clínicas, yo estoy obligado a entrar a ILION. Afortunadamente ya en todos los adiestramientos, en los múltiples centros de adiestramiento en endoscopía, bueno, ya les están enseñando cómo se da la técnica para poder canular ILION. Anteriormente no todos los médicos canulaban ILION, entonces llegaban a colon, decían, no vemos ninguna lesión, pero en ocasiones, si entra uno a ILION terminal, nos podemos encontrar con cierto tipo de lesiones que nos puede hacer sospechar de enfermedad de Crohn y tengo una ileocolonoscopía negativa, entonces aquí es donde se recomienda el uso de la cápsula endoscópica como método diagnóstico inicial, ¿sí? Y ante la ausencia de síntomas obstructivos de estenosis, esto es algo muy importante. Hay que valorar de manera individual a cada paciente. Ahorita voy a hablar un poco de las complicaciones, de las contraindicaciones, y sabemos que una de ellas es la estenosis conocida o sospecha de estenosis. Metiéndonos un poco más ahora sí a cada patología, vamos a hablar sobre la cápsula endoscópica y la enfermedad de Crohn. Entonces, la cápsula ha tomado un papel muy importante en lo que es el diagnóstico de esta patología ante la sospecha de la enfermedad de Crohn. En los pacientes que ya tienen un diagnóstico como tal establecido, nos va a ayudar para valorar lo que es la extensión y la actividad, la evaluación del tratamiento y si el paciente tiene riesgo a una recidiva posterior a un evento quirúrgico, así como en aquellos pacientes en los que tengo una colitis indeterminada. La eficacia diagnóstica de la cápsula endoscópica es comparable con otras modalidades. En los estudios de imagen, principalmente la enterografía por resonancia y el ultrasonido de intestino delgado con contraste.
Son pocos los médicos radiólogos que tienen experiencia en este tipo de estudios, ¿sí? Un poco más enfocados a lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, así como nosotros estamos obligados a irnos actualizando de manera continua, ellos también se están actualizando para poder ayudarnos a nosotros, el clínico, para poder abordar más a esta enfermedad. Cuando yo tengo una afección a nivel del intestino delgado proximal, la cápsula endoscópica se ha visto que tiene una mayor sensibilidad diagnóstica que estos otros métodos diagnósticos. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Esto se habló en el primer webinar con el doctor Blanco, y bueno, sabemos que aquellos pacientes que tengan obstrucción, pues yo no les puedo dar cápsula endoscópica, por lo tanto, porque se va a quedar retenida esa cápsula. Aquellos pacientes que tengan también datos de estenosis o que yo sospeche de estenosis, o que tengan problemas de deglución. Aquí el problema de deglución más que nada es una contraindicación relativa, dado que existen accesorios en el cual yo puedo avanzar esa cápsula y que el paciente no tenga riesgo de broncoaspiración. Si yo tengo la sospecha de estenosis o que el paciente es conocido que en eventos previos tuvo por ahí alguna estenosis, existe la cápsula Patency, que está hecha con lactosa, y bueno, esta se debe de dar al paciente previo a que yo le vaya a dar la cápsula endoscópica. Esta se va a disolver en 72 horas, y en el momento en que yo le doy la cápsula al paciente, si se excreta en menos de 30 horas, entonces puedo yo dar esa cápsula, porque eso me está indicando que el paciente no tiene estenosis. Sin embargo, hay algunos artículos, pocos, pero sí hay artículos en el que se ha reportado en el que se les ha dado cápsula Patency y la cápsula también se retiene. ¿Sí? Una de las complicaciones, y que a muchos médicos les llega a dar un poco de miedo, incluso al paciente, cuando tú le explicas lo que puede llegar a pasar, así como cualquier procedimiento endoscópico, bueno, es la retención. ¿Sí? Entonces, la retención de la cápsula endoscópica en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn, sin síntomas obstructivos y sin historia de retención, es en un porcentaje igual como en aquellos pacientes que tienen hemorragia de origen oscuro, reportándose en 1.6, y en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido de enfermedad de Crohn, se han reportado del 2% hasta el 13%. Entonces, sí es importante que se valore detalladamente a cada paciente para poder evitar estas complicaciones. ¿Cuáles son las lesiones que yo voy a encontrar y que me van a hacer sospechar de una enfermedad de Crohn? Presencia de úlceras, presencia de erosiones, presencia de estenosis y eritema. Aquí es importante, la ESG te recomienda, así como también ECO, te recomienda que ante la sospecha de enfermedad de Crohn y el paciente, tú le vas a realizar una cápsula endoscópica y tiene la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, tenemos que suspenderlo 4 semanas previos al procedimiento. ¿Por qué? Porque hay en ocasiones lesiones que nos pueden hacer sospechar de enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, y realmente todas las lesiones son secundarias al efecto que llega a tener este tipo de medicamentos en la mucosa gastrointestinal. Anteriormente se decía que solamente nos podía producir úlceras a nivel del estómago, pero ya se ha visto que en todo el tubo digestivo nos puede llegar a presentar lesiones. Entonces es importante, ¿sí? Con respecto a la cápsula endoscópica, investigar lo que es la extensión de la enfermedad de Crohn. Recordemos que el intestino delgado se va a ver afectado en el 80% de los pacientes, y más del 50% va a tener una afección ileal. La afección proximal va a ser del 67%, ilio proximal y yeyuno del 53%, y el duodeno en un poco porcentaje del 32%. Recordemos que la enfermedad de Crohn nos puede afectar desde la boca hasta el ano. Flama y colaboradores, ellos reportaron una afección yeyunal del 40% cuando el ilion está afectado, el 12% cuando el colon está afectado, y una afección yeyunal aislada solamente del 17 al 30%, es decir, que yo en todo el resto de mi tubo digestivo puedo estar sin lesiones y solamente voy a encontrar lesiones a nivel del yeyun. ¿Sí? Algo aquí importante, existen algoritmos, ahorita al final de lo que es enfermedad de Crohn, voy a poner, van a ver ustedes un algoritmo, y en el cual yo me puedo apoyar. Si yo tengo una ileocolonoscopía negativa, pero tengo la fuerte sospecha de una enfermedad de Crohn, entonces tengo que solicitar una calprotectina
y si esta calprotectina tiene un valor por arriba de 50, entonces sí está indicado que yo dé una cápsula endoscópica. Si el valor es menor a 50, no hagan gastar al paciente, no le den la cápsula endoscópica, porque sí se ha visto una correlación con los niveles de calprotectina, ¿sí? Entonces, el rendimiento diagnóstico de la cápsula endoscópica en este tipo de pacientes va a depender de qué tan temprano sea la sospecha diagnóstica, la extensión, actividad y la distribución de la misma enfermedad. Con respecto a la extensión, bueno, como ya les comenté, existen métodos diagnósticos de imagen. Sin embargo, todos se han visto que tienen un porcentaje similar, una eficacia similar. Sin embargo, cuando yo encuentro lesiones a nivel de intestino delgado proximal, la cápsula endoscópica tiene una mayor sensibilidad, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes, pues sí, es mejor la cápsula endoscópica. Con respecto a la evaluación, así como puedo yo valorar con la clasificación de Mayo, el score de Mayo, para la CUSI, SEDAI, que son múltiples clasificaciones que existen. Para cápsula endoscópica también vamos a tener índices, y la ASGE, que es la Asociación Americana de Endoscopía gastroenteritis, los cuales ya están validados para enfermedad de Crohn, en el cual es el índice de Lewis y el SEDAI de cápsula endoscópica, existiendo una correlación significativamente importante. Esta es la escala de Lewis, para los que no la conozcan. Afortunadamente, en el software de los distintos equipos de cápsula endoscópica, algo que no comenté en un principio, en México existen distintas casas comerciales. Sin embargo, normalmente son 2 o 3 en las cuales podemos llegar a tener un poco más de experiencia. Y bueno, tienen la escala de Lewis, y uno como médico experto en este tipo de patología o dentro del mismo como método diagnóstico, existe en el software esta escala. Uno nada más tiene que ir marcando para que nos pueda dar el puntaje, ¿no? En lo que es la escala de Lewis, yo voy a valorar lo que es la apariencia de las vellosidades, si hay o no presencia de úlceras, si hay o no estenosis, la extensión, ya sea de la apariencia de las vellosidades, qué tanto se ve afectado, la longitud de este tipo de úlceras. Recordemos que las úlceras llegan a ser serpentiginosas, muy profundas, a comparación de una colitis ulcerosa, en el cual las úlceras son menos profundas, son como más superficiales, y es muy raro que en una colitis ulcerosa el paciente llegue a tener estenosis. Algo aquí importante es que en la colitis ulcerosa podemos tener un reflujo ileal, y no precisamente que se trate de una enfermedad de Crohn. ¿Okay? Entonces, esto es importante, y también esto lo vamos a valorar con otros métodos diagnósticos, sea de laboratorio, con los ASCA, ANCA, ¿sí? Y ya múltiples que se han estado saliendo al mercado. El otro índice aceptado por la ASGE y ECO es el índice de cápsula endoscópica para la actividad de enfermedad de Crohn, que es el SEDAI o NIPS score. Entonces también va a valorar lo que es la inflamación, si hay o no está presente, el tamaño de las úlceras, la extensión y si existe o no la estenosis. Dentro del rendimiento de la cápsula endoscópica, para buscar la actividad en el intestino delgado, va a tener un valor predictivo positivo del 82.6%, un valor predictivo negativo del 87.9%, una sensibilidad del 82.6% y una especificidad del 87.9%. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva el puntaje que nos dan. Si yo tengo un Lewis menor de 135, entonces puedo decir que una mucosa está normal o unos cambios inflamatorios mínimos. Y realmente está aquí de manera similar a lo que es el puntaje del SEDAI de 3.8. Si yo tengo 135 a 790, voy a tener una inflamación leve, y si el puntaje de Lewis es mayor a 790, voy a tener una inflamación moderada a severa con un SEDAI de 23.5. Esto nos tenemos que ir familiarizando, todos los que están interesados en cápsula endoscópica. Ya actualmente las asociaciones te piden, anteriormente era que tenías que leer 15 cápsulas por lo menos, acompañado de un experto,
y actualmente ya te están sugiriendo, ya están solicitando que sean de 30 a 50 cápsulas mínimo, que tú tengas de lectura acompañada de un experto, y tienes que estar leyendo también, al igual, por lo menos al año, de 30 a 50 cápsulas. Estas son algunas de las imágenes de cápsula endoscópica. Si ustedes se fijan aquí, una zona de estenosis, toda la mucosa circundante, pues también está ulcerada, ¿sí? Aquí vemos úlceras profundas, serpentiginosas, cubiertas de fibrina que me hacen sospechar de una enfermedad de Crohn, ¿sí? Algo aquí importante para hacer un diagnóstico diferencial con úlceras o estenosis secundarias antiinflamatorios no esteroideos es que en aquellos pacientes que toman los AINES, yo voy a encontrar estenosis y voy a encontrar diafragmas. Este es como un punto clave para poder diferenciar. Con respecto a la evaluación de la cicatrización de la mucosa, no existe tanta literatura con respecto al papel que juega la cápsula endoscópica con este tema, por lo que las recomendaciones actuales en lo que es la cicatrización es realizar la ileocolonoscopía en pacientes con afección ileal o de colon, en aquellos con afección del intestino delgado, donde no es posible completar la colonoscopía, es decir, no poder canular ilion, entonces puedo hacer una enteroresonancia y si la enteroresonancia es normal, es negativa, pero el paciente persiste con manifestaciones clínicas o tengo hallazgos bioquímicos de una probable enfermedad inflamatoria, entonces debo de realizar una cápsula endoscópica. ¿Cuál va a ser el impacto ante la decisión de la terapéutica del tratamiento? Van a existir dos factores, en el cual va a ser la extensión de la enfermedad. Recordemos que también hay enfermedad de Crohn que solamente va a afectar el colon, y esto es importante, dado que existen tratamientos intravenosos, tomados, enemas, supositorios. Entonces, por eso es importante valorar la extensión de la enfermedad, ¿sí? Y si tenemos una afección proximal, pues también va a tener un impacto en la decisión terapéutica del paciente. Y los hallazgos pues, me van a influir en un cambio en el tratamiento o un seguimiento clínico en el paciente, principalmente en el 64% de aquellos pacientes que tengan la enfermedad. ¿Qué hay con respecto a la recurrencia de la enfermedad de Crohn? Desafortunadamente, aquellos pacientes que son sometidos a cirugía, ¿sí? Tienen una recidiva importante. El rango de cirugía reportado en la literatura es de 16.3% en el primer año, de esto es en la fecha que se hizo el diagnóstico, 33.3% a los 5 años, 46.3% a los 10 años de que se hizo el diagnóstico, y la tasa de recurrencia en el primer año se reporta de un 70 a un 90%. Y a los 3 años, esto sí es, la verdad, alarmante, es del 85 al 100%. Entonces, son pacientes que si yo no les tengo un tratamiento adecuado, van a tener estenosis, hay que estar resecando de manera frecuente segmentos intestinales, quedando con intestino corto. Entonces, sí es importante valorar la extensión de la enfermedad y para esto, pues yo poder dar un tratamiento adecuado. Con respecto a la recurrencia, existen también varios artículos. Este es un metaanálisis, la verdad se me hizo interesante, en el que ellos, el grupo de Jung valoraron tanto la resonancia, el ultrasonido, la cápsula endoscópica y la ileocolonoscopía, y ellos vieron que realmente todos tienen una sensibilidad similar. Nos puede apoyar la cápsula endoscópica si yo encuentro lesiones también que a lo mejor no se vieron, y eso también me va a ayudar en el pronóstico y yo valorar qué recurrencia puedo tener de la enfermedad. Y como ya comenté, si existen lesiones proximales, la cápsula endoscópica va a jugar un papel más importante que el resto de los estudios. Este es el algoritmo que les había comentado. Si yo tengo una ileocolonoscopía negativa, entonces, y tengo la sospecha de estenosis, puedo realizar un ultrasonido o una enteroresonancia. Si esta es positiva, también junto con todos los resultados de los demás métodos diagnósticos, entonces tengo que ofrecerle al paciente un tratamiento.
Si yo tengo la enteroresonancia o el ultrasonido negativo y todavía persiste con las manifestaciones clínicas y la sospecha de que sí tiene la enfermedad y no tiene datos de estenosis, entonces tengo que dar cápsula endoscópica. Si desde el principio tengo mi calprotectina positiva mayor de 50 y no tengo datos de estenosis, entonces me voy de primera instancia a cápsula endoscópica. Si esta es negativa, ya no continúo con el estudio y probablemente mantenga al paciente en vigilancia o tengo que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Si la cápsula endoscópica está positiva y también ya tengo yo resultados de otros métodos diagnósticos, entonces tengo que darle el tratamiento al paciente. Si tengo una calprotectina negativa con ileocolonoscopía negativa, entonces no tengo que hacer cápsula endoscópica porque lo más seguro es que no encuentre ninguna lesión en la lectura, ¿sí? Si tengo la cápsula endoscópica y tengo la sospecha de estenosis, como ya le comenté, yo quiero hacer la cápsula endoscópica, pero sospecho, puedo dar previamente la cápsula patética. ¿Qué hay con respecto a la colitis ulcerosa? Realmente es poca la información que existe en los buscadores, y en el 2012 la ESGE sugirió que la cápsula de colon puede ser útil para monitorizar lo que es la inflamación a nivel del colon, pero realmente el nivel de evidencia es bajo. Sin embargo, con el incremento de las aplicaciones de la cápsula endoscópica, sí se ha llegado a utilizar para valorar lo que es la extensión, la severidad del daño de la mucosa, así como la vigilancia para la inflamación. Este es un metaanálisis en el cual se enrolaron varios estudios y bueno, ellos vieron que sí tenía una correlación los hallazgos de la cápsula endoscópica con la colonoscopía. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que la cápsula de colon puede ser efectiva y usada para valorar la actividad y extensión de la inflamación del colon en pacientes con UCI. Recientemente, en el 2018, se publicó un trabajo en el cual se intenta valorar un índice para la colitis ulcerosa, sin embargo, todavía no está validado, pero para que ustedes conozcan que pueden accesar a este. ¿Qué hay con respecto a la colitis indeterminada? Bueno, en ocasiones nos enfrentamos como médicos, como gastroenterólogos, ¿sí? Como endoscopista, que el paciente puede presentar características de la mucosa, tanto de enfermedad de Crohn como de CUSI, y afortunadamente solamente el 10% de los adultos llegan a tener una colitis indeterminada. Sí es más frecuente en los niños, el 30%, y desgraciadamente en ocasiones se llega a tener un diagnóstico definitivo hasta después de 8 años, ¿sí? Entonces, la cápsula ahorita juega un papel muy importante en este tipo de clasificación de la colitis indeterminada o no clasificada, dado que se les da la cápsula endoscópica al paciente y si yo encuentro ciertas lesiones a nivel del intestino delgado que me hagan sospechar, entonces ya puedo yo sugerir al médico que envíe al paciente a alguna también enteroscopía para toma de biopsias y poder tener un diagnóstico definitivo, ¿sí? En la cápsula endoscópica puede identificar lesiones sugestivas de enfermedad de Crohn del 17 al 70% de los casos. Y algo muy importante, la cápsula endoscópica normal tampoco va a excluir lo que es el diagnóstico, ¿sí? Tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Entonces, con todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la endoscopía va a jugar un papel fundamental en lo que es el diagnóstico, manejo y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. La cápsula endoscópica, al ser un método no invasivo, seguro, y que detecta de manera temprana lesiones en el intestino delgado y el colon, incluso va a tener una sensibilidad más elevada que algunos estudios radiológicos, siempre y cuando sea de afección proximal, como comenté. Y actualmente la sospecha de la enfermedad de Crohn va a ser es la segunda indicación para el estudio de cápsula endoscópica. En la colitis ulcerosa aún se continúan realizando estudios para poder validar su uso. Actualmente, dentro de las indicaciones, no está como tal el uso de la cápsula endoscópica. Si uno busca en la literatura
sobre todo en eco, que son como de las guías que tienen más peso, ni siquiera te menciona en el CUSI, te menciona el uso de la cápsula endoscópica. El uso lo van a recomendar en lo que es la enfermedad de Crohn. Sin embargo, se continúan haciendo mejorías en este tipo de cápsulas, dado que muchos pacientes ya no aceptan que se realice el estudio de la ileocolonoscopía, dado que es un estudio invasivo, que en ocasiones llega a ser molesto para el paciente, el pudor, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros tengamos una buena también comunicación con nuestro paciente y que podamos a lo mejor poder ofrecer este tipo de estudio. Sin embargo, no está validado todavía la cápsula para el CUSI. Y el médico que realice la cápsula endoscópica debe de ser un médico con experiencia tanto en cápsula endoscópica como en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Entonces, como ya les comenté, 30, 50 casos que deben de llegar, que deben de leer con el médico experto a su lado, para que ustedes ya solos puedan estar realizando este tipo de estudios. Incluso uno como experto a veces te pones a dudar de ciertos diagnósticos y bueno, afortunadamente tienes la relación con tus maestros y ahí puedes preguntar, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos conocimiento tanto de la cápsula endoscópica como de la enfermedad inflamatoria intestinal. Este tema de la enfermedad inflamatoria intestinal día a día toma un papel más importante, dado que la incidencia de estas enfermedades pues, se ha incrementado y no es de que anteriormente no existían, sino que actualmente ya tenemos más métodos diagnósticos como la cápsula, la enteroscopía, en el que nos podemos apoyar y así poder ayudar también al paciente mejorando el pronóstico de la enfermedad. Pues esto sería todo. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan por ahí alguna duda sobre la charla. Intenté hacerla pues no tan difícil, que fuera digerible para ustedes. No sé cuántos de ustedes hagan cápsula endoscópica o cuántos vean pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que esto es importante. En ocasiones hay médicos que dicen, veo un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, mejor se lo envío al que tiene más experiencia. ¿Por qué? Porque son enfermedades en el que se pueden complicar, pueden tener una severidad importante, que incluso puede costar la vida del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que estar familiarizados con todos los métodos diagnósticos y algo también importante es que lo tengamos a la mano, ¿no? De nada me sirve que yo que yo sepa manejar que yo sepa interpretar los estudios radiológicos si realmente a lo mejor el técnico no me sabe realizar el estudio adecuadamente. De nada me sirve también yo tener la cápsula de última generación si también no sé interpretarla adecuadamente. Entonces, yo creo que no cualquier médico puede estar leyendo cápsula endoscópica, tiene que tener un adiestramiento adecuado, porque actualmente ya con tomar un curso piensan que ya pueden leer la cápsula y realmente tienen que tener un adiestramiento pues intenso, ¿no? Para que puedan poder realizar este tipo de estudios. Si tienen alguna duda, estoy abierta a preguntas. Bien, yo estoy monitoreando acá desde el Facebook. Si quieren hacer las preguntas por chat o podemos también habilitar su audio para quienes gusten. Veo muchos nombres conocidos de nuestros clientes. Doctor Rubén, ¿qué tal? Saludos hasta Jalapa. El doctor Pérez también, Hermosillo. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, están muy calladitos. No veo preguntas. Por allá en el Facebook está Alex Ramos. Saludos, Alex. Si tienes alguna duda, pues la experta es la adecuada para contestar. Afortunadamente ya podemos tener acceso por medio de la tecnología, ¿no? Del internet. Ahorita está cayendo un tormentón aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que sí es importante que podamos tener
actualizaciones en línea, y para que podamos estar aprendiendo junto con el experto sobre ciertos temas. Y la cápsula endoscópica, bueno, tiene un sinfín podemos dar muchísimas pláticas, incluso en los congresos se hace un módulo nada más de intestino delgado para hablar sobre cápsula endoscópica, de enteroscopía, y entonces los invito a que, si están interesados en el intestino, en la patología del intestino delgado, se acerquen a lo que es la Asociación Mexicana de Endoscopía o de Gastroenterología, para que puedan estar acudiendo a todos los simposios que se realizan dentro de la Semana Nacional o el Congreso Nacional. Doctora Torres, ¿tenemos alguna pregunta de su parte? Doctora Torres, muy completo, muchas gracias, doctora. De nada, es un placer. Doctora, ¿podría compartirnos sus redes sociales para seguirla en Facebook, para que todas las personas que estén ahora a lo mejor tienen una pregunta de momento, pero luego cuando estén en la práctica, podría surgir alguna duda? Este fue de... Yo radico en la Ciudad de México, estoy en el Hospital San Angelín Patriotismo, y viajo una vez al mes también a la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Varios compañeros, colegas, amigos me envían estudios de cápsula endoscópica o la lectura nada más, para que yo pueda interpretarla y poderlos ayudar con el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, mi correo es ketsi80@yahoo.com. Tengo una página en Facebook que es doctora Xochiquetzal Sánchez Chávez, y pues bueno, ahí estoy abierta a cualquier duda. Incluso aquí ahorita vi algunos médicos que no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero que los tengo en Facebook, y bueno, sí es grato ver que estén aquí conectados. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Creo que todo quedó muy bien entendido, porque no hubo ninguna pregunta. ¿Cuántos de ustedes ven enfermedad inflamatoria intestinal en su consultorio? No se puede abrir los... Sí, se pueden abrir, puede cada persona abrir el micrófono si quieren platicarnos, y déjenme ver si puedo hacerlo. Aquí nos pregunta si se va a retransmitir la charla para que los que no alcanzamos a verla completa. Sí, con muchísimo gusto, doctor Toca. Estamos de hecho haciendo una grabación, y si no nos falla la parte técnica aquí de usuarios de este Zoom, entonces vamos a estar mandando la retransmisión, la grabación, para quienes no pudieron conectarse desde un inicio. En un par de días ya les va a estar llegando. Algo también, un comercial. Existe el Grupo Mexicano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. También los que estén interesados pueden unirse. Los invito a que formen parte del grupo, ¿sí?, de enfermedad inflamatoria. Nos reunimos en instalaciones del siglo XXI. Actualmente el presidente es el doctor Carlos del Real, y bueno, ahí tenemos sesiones de manera continua en el que se exponen casos. También si quieren entrar dentro del grupo, pueden presentar algún trabajo para que puedan formar parte de este. Y dentro de la cápsula endoscópica, como ya les comenté, bueno, en los congresos siempre hay temas sobre cápsula endoscópica, y pues siempre serán bienvenidos. Muy bien, bueno, parece ser que no hay preguntas, todo ha quedado súper claro. Y bueno, aprovecho también para comentarles, mañana vamos a tener otro webinar de un tema totalmente aparte, pero que podría ser también de su interés, por eso aprovecho para mencionarlo. Es el webinar con el doctor Rojano, que nos va a hablar del manejo endoscópico de complicaciones como fístulas y estenosis post-manga gástrica. Así que bueno, es un tema totalmente nuevo que hasta ahora no habíamos cubierto con estas charlas en línea, pero muy interesante, con una ponencia que él
él presentó recientemente en el DDW del 2019 y quisimos invitarlo también para retransmitirlo o para tenerlo aquí en línea, en vivo, en Holt Medical. Quedo a sus órdenes, les agradezco mucho, estoy fijándome a ver si hay alguna pregunta por el lado de Facebook, pero por lo pronto no. Pero por supuesto ya tienen nuestro contacto, tienen mi contacto por mail y también por WhatsApp. Algunas personas, con todo gusto lo brindo, estoy para atenderles y para brindarles información de todo, inclusive de las charlas, los calendarios que tenemos de este tipo de actividades. Les agradezco muchísimo haberse conectado. Yo sé que cada minuto del tiempo hoy en día es muy valioso y se aprecia muchísimo que colaboren con este tipo de dinámicas que son de Holt Medical para todos ustedes. Doctora, aprovecho para darle las gracias una vez más. Componentes de su nivel, pues hemos logrado alcanzar muchísima gente en la República Mexicana con esta nueva tecnología, esta herramienta que ahora Holt Medical trae de la marca Omom y que está dando excelentes resultados, sobre todo por el precio accesible que tiene para los pacientes. Nos dicen, muchas gracias por compartir estas extraordinarias sesiones. En realidad las gracias son para todos ustedes que nos apoyan con su presencia. Los que no lo hacen todavía, síganos en Facebook, que muchas veces también anunciamos por ahí. Contestamos cuestiones de, oye, ¿cuánto cuesta tal cosa? Todo, así que siempre estamos conectados, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengan una lindísima noche y seguimos en contacto a través de nuestros chats. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y como ya comentó Luigina, pueden, ustedes si no vieron la plática completa, o igual que les interese compartirla, pueden verla a través de internet las veces que ustedes quieran. Muchísimas gracias y buenas noches.